Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar el caso del general retirado Mario Montoya Así. y la decisión de la JEP de llevarlo a juicio por su presunta participación en los falsos positivos durante el gobierno de Uribe. Un caso que sin duda ha generado un gran impacto en Colombia. Totalmente. Es la primera vez que un general enfrenta un juicio por estos crímenes. ¿Qué busca determinar la JEP en este caso? Bueno, la JEP busca determinar si existió una política sistemática detrás de estas ejecuciones extrajudiciales. Es decir, si se trató de una práctica orquestada desde las más altas esferas del poder. O sea que no fueron casos aislados. Y la pregunta del millón, ¿qué rol habría tenido Montoya en todo esto? Bueno, la JEP acusa a Montoya, quien fuera comandante de la Cuarta Brigada en Antioquia entre 2002 y 2003, de ser responsable de al menos 118 asesinatos extrajudiciales, una cifra escalofriante. A Montoya se le acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidio y desaparición forzada. ¿Y qué pena podría enfrentar si es hallado culpable? De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Solo 20 años. Una pena que para muchos, considerando la gravedad de los crímenes, se queda corta. Y aquí es donde entra un elemento clave que la magistrada de la JEP ha denominado política de facto de conteo de cuerpos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Esta política de facto de conteo de cuerpos se refiere a la priorización de la eliminación de combatientes enemigos por encima de su captura. En la práctica, esto incentivaba a los soldados a presentar falsos positivos. O sea que en lugar de capturar a los guerrilleros se les daba muerte y luego se les presentaba como bajas en combate. Y la evidencia sugiere que Montoya no solo habría tolerado esta práctica, sino que la habría fomentado activamente. Sí, hay varias pruebas que apuntan en esa dirección. ¿Y qué tipo de pruebas son esas? Bueno, la magistrada menciona una supuesta frase de Montoya exigiendo barriles de sangre a sus tropas. Barriles de sangre. Sí, Eso suena a una película de terror, es una frase que impacta totalmente. y que nos da una idea de la brutalidad que se vivía en ese entonces. Además de esa frase, hay testimonios que indican que Montoya presionaba a los comandantes para que produjeran O muertes. sea que no solo lo decía, sino que también lo hacía cumplir. Exactamente. ¿Y cómo los presionaba? Bueno, recompensando a aquellos con altos conteos de cadáveres y reprendiendo a los que no cumplían con las expectativas. Increíble. Es como si se hubiera instaurado una competencia macabra dentro del ejército. Así es. Los soldados eran presionados a producir bajas a cualquier costo con la promesa de recompensas y el temor a represalias si no cumplían con las expectativas. Y esa presión, como ya mencionamos, se traducía en el asesinato de civiles inocentes. Lamentablemente sí. ¿Hay algún caso específico que ilustre la forma en que Montoya encubría estos asesinatos? Sí, un ejemplo particularmente perturbador es el caso de 5 jóvenes civiles, incluyendo 2 niñas, quienes fueron asesinados y presentados falsamente como guerrilleros. La JEPS tiene evidencia de que Montoya estuvo directamente involucrado en el encubrimiento de este caso, mintiendo públicamente sobre las circunstancias de la muerte de estos jóvenes. Es un acto absolutamente deplorable. Y aquí es donde la sombra de Uribe y su política de seguridad democrática se cierne sobre este caso. Sí, la JIP ha sido muy clara al afirmar que la política de conteo de cuerpos formaba parte de una estrategia más amplia que contribuyó al aumento de los falsos positivos. O sea que no se trata solo de Montoya, No. sino de toda una política de Estado. Exactamente. Y esa política estaba estrechamente ligada a la seguridad democrática. ¿Y qué era exactamente la seguridad democrática? Bueno, la seguridad democrática fue la política insignia del gobierno de Uribe. Se basaba en la idea de que para lograr la paz era necesario derrotar militarmente a la guerrilla. O sea que la prioridad era la victoria militar, a cualquier costo. En la práctica, esto implicó un aumento considerable del pie de fuerza militar, así como una mayor agresividad en las operaciones contra la guerrilla. Sugiere que esta política, al priorizar la victoria militar, pudo haber creado un ambiente propicio para los falsos positivos. La presión por mostrar resultados, por demostrar que la seguridad democrática estaba funcionando, pudo haber llevado a que se pasaran por alto o incluso se alentaran prácticas como la de los falsos positivos. Y en este contexto, la figura de Montoya se vuelve central, ya que era uno de los comandantes encargados de implementar la seguridad democrática en el terreno. Así es. Y la JIPE busca determinar si la presión por obtener resultados que venía desde las altas esferas del gobierno llevó a Montoya a cometer los crímenes de los que se le acusa. Es una situación muy compleja con muchas aristas. Por un lado, tenemos las evidencias presentadas por la JIPE que apuntan a la responsabilidad de Montoya. Por otro lado, tenemos la defensa de Montoya y las declaraciones de Uribe, quienes niegan cualquier tipo de política sistemática de ejecuciones extrajudiciales. Es un caso que ha dividido a la opinión pública en Colombia. Hay quienes creen que Montoya es un chivo expiatorio, está pagando por los pecados de otros. Ya veo.
Y hay quienes creen que este juicio es un paso importante hacia la justicia y la verdad. Dos visiones completamente opuestas, y solo el tiempo dirá quién tiene la razón. Lo que sí es innegable es que este caso tiene implicaciones mucho más amplias, que la responsabilidad individual de Montoya podría abrir la puerta a nuevas investigaciones y procesamientos de funcionarios de mayor rango. Exacto. Y si Montoya es condenado y decide cooperar con la JEP, podríamos estar ante la punta del iceberg. Su testimonio podría revelar información crucial sobre la cadena de mando, llevando a revelaciones aún más impactantes. Sería un verdadero terremoto político. Podremos finalmente descubrir la verdad sobre la magnitud de este escándalo. ¿Y quiénes fueron los responsables últimos? Sería un momento histórico para Colombia. Totalmente de acuerdo. Un paso fundamental hacia la justicia y la reconciliación. Pero antes de avanzar, creo que es importante que volvamos a las pruebas contra Montoya. Un ambiente de competencia despiadada dentro de la Cuarta Brigada. Sí, una competencia que se traducía en la muerte de civiles inocentes. ¿Y qué más dice la maristada? Bueno, relata cómo Montoya supuestamente reprendía a los soldados que reportaban capturas en lugar de muertes. Increíble. Frases como: a mí no me entreguen maricadas, ni desmovilizados, ni entregados, ni heridos, ni mierda. ¿En serio dijo eso? Así es. Es escalofriante. Yo quiero ver sangre, dan cuenta de la brutalidad que imperaba. Es estremecedor pensar que este tipo de órdenes se daban en el seno del ejército colombiano. Y lo que es aún más grave, que se encubrían sistemáticamente estos crímenes para presentar una imagen distorsionada de la realidad. Es fundamental recordar que en un conflicto armado las capturas son una parte legítima de las operaciones militares. De hecho, deberían ser prioritarias. Pero en este caso se incentivaba la muerte por encima de la captura, lo que nos lleva a cuestionar la verdadera naturaleza de la seguridad democrática. ¿Era realmente una política de seguridad o una estrategia de exterminio disfrazada? Esa es la pregunta que la JEP debe responder. Una pregunta que sin duda tendrá profundas consecuencias para la historia de Colombia. Sin duda. Y bueno, mientras esperamos el desarrollo de este juicio, nos queda esa gran interrogante: ¿se hará justicia? Esperemos que sí. Este caso pone de manifiesto la necesidad de una justicia transicional efectiva que pueda esclarecer la verdad, sancionar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas. Y no solo eso, también nos obliga a reflexionar sobre la cultura militar, sobre los valores que se inculcan a los soldados y sobre el papel de la sociedad civil en el control del poder militar. Es una reflexión necesaria. Este caso nos recuerda que la paz no se construye solo con acuerdos y negociaciones, sino con verdadera justicia y una transformación profunda de las estructuras que permitieron que estos crímenes ocurrieran. Una tarea pendiente para Colombia. Sin duda. Y para toda América Latina. Y hablando de justicia, creo que es importante destacar que la JEP, a diferencia de la justicia ordinaria, tiene un enfoque restaurativo. ¿Ah, sí? Eso lo había leído. Es decir, busca no solo sancionar a los responsables, sino también reparar a las víctimas y reconstruir el tejido social. Un enfoque más integral. ¿Y qué implica la reparación a las víctimas en este caso? Bueno, implica no solo una compensación económica, sino también la verdad sobre lo sucedido. Las familias de las víctimas tienen derechos a saber qué pasó con sus seres queridos, quiénes fueron los responsables y por qué. Sin duda. Y esa verdad es precisamente lo que se ha intentado ocultar durante años. Así es. Por eso la labor de la JEP es tan importante. Y no olvidemos que la JEP tiene la potestad de ofrecer beneficios a los responsables de estos crímenes, a cambio de su colaboración con la justicia. Si Montoya decide contar toda la verdad y revelar la participación de otras personas, podría obtener una reducción de su pena. Es una posibilidad. Una posibilidad que podría ser clave para desentrañar toda la red de responsables y llegar a la verdad completa sobre los falsos positivos. Sería un gran avance. Imaginemos por un momento que Montoya decide romper el silencio y revelar información sobre la participación de altos mandos militares e incluso de políticos en este esquema criminal. Sería un terremoto político. Sin duda, podríamos ver a figuras muy poderosas en el banquillo de los acusados. Es una posibilidad. Por ahora lo que tenemos es un juicio en curso con un acusado que se declara inocente. Si recordemos que Montoya tiene derecho a la presunción de inocencia. Por supuesto. Hasta que se demuestre lo contrario. Y la JEP tiene la responsabilidad de llevar a cabo un juicio justo e imparcial. Y la sociedad colombiana debe estar atenta al desarrollo de este juicio, exigiendo que se haga justicia y que la verdad salga a la luz. Y hablando de la sociedad colombiana, creo que es importante destacar el papel fundamental que han tenido las organizaciones de derechos humanos en la lucha contra la impunidad por los falsos positivos. Su labor ha sido fundamental. Han sido ellas las que han denunciado estos crímenes, las que han acompañado a las víctimas en su búsqueda de justicia y las que han presionado para que se investigue y se sancione a los responsables. Totalmente de acuerdo. Sin ellas este caso probablemente no habría llegado a la JEP. Es cierto.
Y su trabajo no termina aquí. No, por supuesto que no. Deben seguir vigilantes monitoreando el proceso judicial y exigiendo que se haga justicia. Exacto. Y no solo las organizaciones de derechos humanos. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de informarnos, de participar en el debate público y de exigir que se respeten los derechos humanos. Es una responsabilidad de todos. La lucha contra la impunidad no es solo tarea de las autoridades, sino de toda la sociedad. Debemos construir una cultura de rechazo a la violencia y de respeto a la vida. Un gran desafío para Colombia. Y para el mundo entero. Y en ese sentido, este juicio contra Montoya es una oportunidad para reflexionar sobre la violencia que ha vivido Colombia durante décadas Sí, una violencia que ha dejado miles de víctimas. y que ha marcado profundamente la historia del país. Este juicio nos recuerda que la paz no se construye solo con acuerdos y negociaciones. Sino también con justicia, verdad y reparación. Y hablando de paz, este caso también nos lleva a preguntarnos sobre el futuro del proceso de paz en Colombia. Sí, es una pregunta importante. ¿Podría este juicio poner en riesgo los avances que se han logrado? Es una pregunta compleja. Sin duda. Por un lado, es posible que este juicio genere tensiones y polarización en la sociedad colombiana, especialmente si se llega a implicar a figuras políticas de alto rango. Porque podría reabrir heridas del pasado y generar desconfianza hacia las instituciones. Sería un paso atrás en el proceso de paz. Podría serlo. Pero por otro lado, este juicio también podría ser una oportunidad para fortalecer el proceso de paz. Si se lleva a cabo de manera justa e imparcial, si se logra esclarecer la verdad y si se ofrece reparación a las víctimas, este juicio podría contribuir a la reconciliación nacional. O sea, que podría ser un paso doloroso, pero necesario Sí. para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más justo y pacífico. Pero para que eso suceda es fundamental que la sociedad colombiana asuma un rol activo en este proceso. Debe exigir justicia, pero también debe estar dispuesta a perdonar y a reconciliarse. Un gran desafío para una sociedad que ha vivido tanta violencia. Sin duda. Pero creo que Colombia, después de tantos años de conflicto, está preparada para enfrentarlo. Yo también lo creo. Y este juicio contra Montoya es una prueba de ello. Sí, es una muestra de que Colombia está dispuesta a enfrentar su pasado, a hacer justicia y a construir un futuro mejor. Y volviendo al tema de la justicia transicional, creo que es importante destacar que la JAFE no solo se enfoca en los crímenes cometidos por la guerrilla, Sí. sino también en los crímenes cometidos por agentes del Estado. Es un punto crucial. Durante mucho tiempo se ha hablado de la impunidad de la guerrilla, pero se ha ignorado la impunidad de los agentes del Estado, Y la jefe busca romper con esa lógica. investigando y sancionando a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad sin importar su ideología o su rango. Y eso es fundamental para construir una paz duradera. Totalmente de acuerdo. La paz no se puede construir sobre la base de la impunidad. La paz se construye sobre la base de la justicia, la verdad y la reparación. Y este juicio contra Montoya es un paso importante en esa dirección. Sin duda. Y mientras esperamos el desarrollo de este juicio, nos queda una pregunta inquietante. ¿Qué pasará si Montoya decide cooperar con la JAFE y revelar información sobre la participación de otros altos mandos en los falsos positivos? Esa es la gran incógnita. Si eso sucede, podríamos estar ante un verdadero terremoto político. Podríamos ver a figuras muy poderosas en el banquillo de los acusados. Sería un momento histórico para Colombia. Un momento de quiebre con la impunidad del pasado. Pero también sería un momento de gran tensión y polarización. La sociedad colombiana tendría que estar preparada para enfrentar las consecuencias de la verdad. Sería un precio alto que pagar. Sin duda. Pero creo que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Estoy de acuerdo. La verdad, aunque duela, nos libera. Nos permite avanzar y construir un futuro mejor. Es la encargada de buscar la verdad, de hacer justicia y de contribuir a la reconciliación nacional. Y la sociedad colombiana debe apoyarla en esa tarea. Debe exigir que se haga justicia, pero también debe estar dispuesta a perdonar y a reconciliarse. Es un camino difícil, pero es el único camino hacia la paz. Y mientras esperamos el desenlace de este juicio, creo que es importante recordar el contexto en el que se dieron los falsos positivos. Sí, es fundamental entender que estos crímenes no ocurrieron en el vacío, se dieron en el marco de un conflicto armado interno que ha durado más de medio siglo, un conflicto que ha generado una profunda polarización social y política. Y también en un contexto de gran presión internacional para mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Exactamente. Colombia durante esos años recibió una gran cantidad de ayuda militar de Estados Unidos y esa ayuda estaba condicionada a que el gobierno colombiano mostrara avances en la lucha contra la guerrilla. Esa presión por mostrar resultados, por inflar las cifras de bajas enemigas, pudo haber contribuido a la proliferación de los falsos positivos. O sea que la lógica de la guerra,
La necesidad de mostrar resultados a cualquier costo pudo haber llevado a que se justificaran estos crímenes. Así es, y por eso es tan importante que este juicio no se limite a la responsabilidad individual de Montoya, sino que se profundice en las causas estructurales que permitieron que estos crímenes ocurrieran. Es decir, que se investigue la responsabilidad de quienes diseñaron e implementaron la seguridad democrática, la responsabilidad de quienes presionaron a las fuerzas militares para obtener resultados, la responsabilidad de quienes miraron hacia otro lado mientras estos crímenes se cometían. Este juicio debe ser una oportunidad para que Colombia haga un examen de conciencia, para que reconozca los errores del pasado y para que se comprometa a construir un futuro diferente, un futuro en el que la vida sea sagrada y en el que los derechos humanos sean respetados. Y para finalizar, recordemos la importancia de apoyar iniciativas que promueven la verdad y la justicia, como el podcast Voces de Colombia en YouTube. Apóyanos en YouTube para ampliar la audiencia, dándonos un me gusta y suscribiéndote para que nos escuchen. Infórmate, comparte la información y únete a la lucha por una Colombia más justa y en paz.